Desde la primera edición de las pruebas PISA en que Uruguay participó, la de 2003, sus resultados siempre estuvieron rodeados de bastante polémica. Algunos porque lo entienden como una evaluación que no se ajusta a la realidad de Uruguay. Otros porque, por el contrario, entienden que lo que indican esos resultados describen una situación compleja de la educación uruguaya, pero nunca han sido indiferentes las publicaciones de los resultados de las pruebas PISA, y en particular esta última edición, pruebas que se realizaron el año pasado, en 2015, pero cuyos resultados se publicaron ahora en 2016, también han estado rodeados de polémica. Vamos a hablar de este tema, de la prueba en sí y de los resultados de esta última edición con Andrés Pérez, que es el director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Gracias por haber venido. ¿Qué son las pruebas PISA? Primero, hay que saber de que en el mundo hay distintas evaluaciones internacionales. Hay unos que hacen las IEA, por ejemplo, que son más curriculares. Hay la TIMSS y PIRLS se llaman, una es sobre matemática, otra es sobre lengua. A nivel regional está el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que organiza UNESCO, que participan 19 países de la región. Y también está PISA, que es una evaluación que surge en el 2000, que es una evaluación, a diferencia de las otras que son curriculares, esta es sobre competencias. Lo que quiere evaluar es cuán preparado está un estudiante para enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento. Imagínense cuán vieja es, que cuando empezó era al fin de la educación obligatoria. Claro. Y se han expandido la educación obligatoria. Ahora queremos que todos terminen la educación media, pero en aquella época, en Europa, era cuando terminaba la educación obligatoria. A diferencia de otras evaluaciones, lo que quiere hacer es ver qué puede hacer un estudiante con eso que aprendió. Con las herramientas que ha aprendido en la educación formal, digamos. Ojo, la idea fundamental es que la educación te da herramientas para enfrentarte a un problema nuevo. Claro. PISA no pregunta cuál es el tercer elemento de la tabla periódica, cómo es la estructura del aparato digestivo, sino pone una situación al estudiante que tiene que resolver con sus conocimientos de lengua, matemáticas, ciencias y lo que ha aprendido en el sistema educativo. Son esas tres áreas foco. ¿Pero qué se le pregunta, por ejemplo? ¿Qué se preguntó en 2015 a un estudiante de 15 años? Yo la primera cuestión que invitaría es, en la página de la ANEP hay ejercicios PISA. Me parece que ayuda mucho al debate público, claro, ver ejercicios PISA. ¿Por qué razón? Porque no es la forma tradicional como nosotros entendemos un escrito. ¿Me explico? Tienen un carácter distinto. Para empezar, no se estudia, no se preparan las pruebas. Uno no se prepara para la prueba PISA. Sí es cierto de que las pruebas generalmente ponen todas las condiciones para poder resolverla, pero siempre presuponen una situación nueva. Claro. Hay países que enseñan de manera distinta y por lo tanto sus estudiantes están mejor preparados para enfrentar ese tipo de situaciones que plantea el ejercicio. Seguro. Bueno, es mundialmente famoso el método Singapur, por ejemplo, que hizo una reforma en la enseñanza de matemáticas donde redujo contenidos y aumentó profundidad. Hay otros países también de que trabajan más sobre el método de la indagación y la explicación de por qué uno dice algo, que enuncia una situación. Hay países donde, yo diría, el marco de evaluación PISA y uno analiza su base curricular, ve más identidad que la que encuentra en otros países. Nosotros en algunos de los ciclos analizamos si los contenidos que evalúa PISA estaban cubiertos en los programas a un estudiante de 15 años y logramos que están cubiertos. Lo que no está cubierto es el enfoque, el hecho de enfrentar a un adolescente a una situación nueva. ¿Y eso es por el método de cómo se enseña en...? A ver, generalmente nuestros currículum son una prescripción de contenidos graduados al tiempo y yo creo que cada vez los países... Y donde la tendencia es a aprender, casi que repetir lo que un docente que también lo aprendió hay de enseña, todo en ¿no? las aulas, ¿no? Pero diría, que en realidad la prescripción curricular tradicional presuponía: yo enseñé esto, voy a evaluar cuánto aprendieron. Pero generalmente no era: les voy a presentar una situación para ver si pueden usar ese conocimiento en una situación nueva. Claro. ¿Uruguay se somete a otro tipo de pruebas internacionales, además de las PISA? Yo sacaría lo de somete. Bueno, está bien. Participa. Participa.
En realidad participa también Sí. en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de UNESCO. Creo que ahora van a hacer también una evaluación sobre habilidades digitales. ¿Me explico? En el Claro. campo hay... No, lo pregunto porque a veces algunos dicen, bueno, le dan gran relevancia al resultado de las pruebas PISA, otros dicen es un elemento más para evaluar la educación, pero no es el único, no es la única herramienta. seguro. Es valedero, pero no es la única. A ver, seguro. A ver, la primera cuestión es... A ver, es como el médico, ¿no? El médico dice, te pide análisis de sangre, te pide una cuestión y sobre muchas evidencias hace un diagnóstico clínico. Claro. Yo creo que PISA es una buena referencia, pero hay que leerla en función de que no es lo que el Uruguay quiere que sus estudiantes aprendan. Es una evaluación internacional con un enfoque en particular. Segunda cuestión, es una medida puntual cada 3 años. Claro. La tercera cuestión, de lo que sí me parece que es lo más interesante, es un estudio comparativo de 72 sistemas educativos en el mundo. O sea, no hay que solamente ver el puntaje de la prueba, sino también lo que se llaman factores asociados. También hay un cuestionario del director, hay un cuestionario de los estudiantes, y uno lo que puede ver es características propias de tu sistema educativo en comparación a otro. Y eso es muy importante para comprender nuestras particularidades. No quiere decir de que lo que prescriba PISA lo vamos a hacer, pero nos ayuda. En realidad el Uruguay formó su identidad por los viajeros del siglo XIX. Sí. O sea, la visión comparativa es muy importante para comprenderse uno, y PISA es un buen espejo para verse. No es un espejo prescriptivo, pero sí es un espejo analítico que tiene mucho potencial. Claro. Ustedes desde la ANEP, qué tipo de datos sacan de los resultados de la prueba? Bueno, Porque se publican algunos, pero en realidad se pueden sacar una cantidad de evaluaciones, ¿no? A ver, cualquier evaluación de este tipo, la información que se genera siempre es más que la que uno puede procesar. Claro. La primera cuestión es decir, bueno, acá hay una particularidad. Uruguay siempre hizo un informe nacional. A ver, siempre aparece en realidad el volumen, los estudios internacionales, donde, por ejemplo, ayer nos llegó a la oficina el volumen 1 de los resultados. Van a haber 5 de estos, de más o menos 500 páginas cada uno. La segunda cuestión es, además de esto, está la base de datos nacional y la internacional, claro, que permite hacer comparaciones de lo que quiera. Por ejemplo, no sé, ¿cuánta experiencia de repetición tienen los estudiantes cuando llegan a los 15 años? En Uruguay y en 72 sistemas educativos. Claro. ¿Me explico? ¿Es una particularidad uruguaya o no? ¿Me explico? Uno podría decir cualquier otro indicador que podría mostrar eso. Y generalmente desde Uruguay siempre hacemos este primer informe y después salen boletines de PISA que van tratando distintas cuestiones que surgen del estudio comparativo. Y en relación a los resultados 2015, ¿cuáles son los más significativos para ustedes? A ver, la primera cuestión es que hace poco escribí un artículo sobre eso porque me parece que se ha desenfocado la discusión por una cuestión de duda sobre el reporte. Sí. Y me gustaría ser enfático sobre eso. La primera cuestión es, Uruguay siempre ha reportado sus resultados desde la unidad que yo dirijo y nunca hubo un cuestionamiento a los resultados. Nunca. La segunda cuestión de lo que me gustaría decir es que nosotros reportamos los resultados idénticos a los que aparecen en el volumen 1 del informe internacional. Eso lo que quiere decir es que si uno mira la serie de 5 participaciones y mira lo que se llama la estimación puntual, que es el dato, ¿cómo le fue en el 2003? Tanto. ¿Cómo le fue en el 2015? Bueno, Uruguay obtiene 435 puntos en ciencias, 437 puntos en lectura, creo que 418 puntos en matemáticas. Y si uno mira la serie de puntajes, primera lectura, uno mira y dice, bueno, en realidad en ciencias y en lectura es el mayor valor puntual de la serie. Lo que quiere decir puntual es la estimación del momento. Después, cuando le pone la estadística, que quiere decir, yo puedo despejar por las cuestiones que trabajamos por muestra, ¿qué es lo que puede decir? La primera cuestión es que hay un aumento frente al 2012, la última edición en el caso de ciencia,
Hay un aumento de 7 puntos frente al área foco en ciencias, que es 2006, pero no es estadísticamente significativo, por lo que hay que decir, estamos igual en ciencias frente al 2006, mejoramos sobre el 2012. Hay un aumento en lectura, tanto en 2012 como en el área foco, que fue en el 2009, y no tenemos ninguna mejora significativa en el caso de matemáticas. Esos son los datos que reporta OCDE y que reportamos nosotros, que generaron una polémica. ¿Por qué muy se generó grande. la polémica? ¿Qué, con el paso de los días, qué conclusión han sacado ustedes, los técnicos, ¿no? Porque obviamente hay toda una lectura política, hay lecturas que son interesadas. Me gustaría despejar la lectura política de esto. La primera cuestión a decir es un tema complejo. Y la primera cuestión es, hay que ver lo que presupone evaluar 72 sistemas educativos. Hay un equipo de la OCDE que yo creo que es muy profesional y quiere hacer las cosas bien. De hecho, yo estuve en octubre en el PISA Governing Board, que es la junta de gobierno de PISA, y la verdad que la discusión sobre la comparabilidad sobrevolaba todos los países. PISA ahí como que mostró cuál fue el procedimiento que obtuvo y sugirió a los países cómo va a ser y cómo iba a reportar. Y en realidad, en el Volume 1 del PISA reporta idéntico, lo reportamos nosotros. Lo único que PISA después introduce un anexo donde relativiza lo que ella misma reporta. Y eso es, ojo, confuso para todo el mundo. ¿Pero ustedes habían leído ese anexo? Claro que sí. ¿Y se lo habían transmitido de esa manera a las autoridades de... A ver, uno transmite... Acá hay 500 páginas de datos. Y para mí la pregunta fundamental es, ¿cuál es el...? Yo vengo, de hecho, de una videoconferencia que tuvimos con los técnicos de la OCDE para que nos expliquen cuál es el método y cuál recomiendan. Y la verdad es que el método que recomiendan es lo que ustedes hicieron está bien, así como reportamos nosotros, porque nosotros reportamos igual que en el cuerpo del mensaje, no en función del anexo. Y en función del anexo, el problema que tiene es que fuera de la tendencia de esta recalibración para atrás, uno no puede decir nada sobre Uruguay. ¿Por qué? Porque no tenemos las bases de datos provistas por OCDE, porque a ver, las bases de datos vienen de OCDE, ¿no? Nosotros levantamos los datos, se los mandamos a ellos, ellos lo procesan y nos mandan la base de datos para procesar. Claro, pero ahora, ustedes hacen una interpretación del informe y de los resultados, obviamente, en relación a Uruguay, y elevan eso a las autoridades. Claro, claro. Y las autoridades después hacen su lectura. Correcto. Hubo un error en la lectura que se hizo. Lo que pasa es que en realidad es sobre qué base tú haces la inferencia. Vamos a hacer ciencia. O sea, ciencia en realidad lo que debemos decir es sobre qué evidencia uno saca una conclusión. Si uno toma las estimaciones puntuales, que quiere decir esto antes de ver el error, es innegable que en el método que además sugiere PISA de hacer, que es use las bases originales no recalibradas, Uruguay obtiene el puntaje más alto en lectura y en ciencias de las 5 participaciones. Que es distinto decir es un más alto de la historia. Más alto de la historia, es distinto. Ojo, que se dijo. Hasta ahí, de acuerdo, a ver, también se dijo que el sistema caía a pedazos cuando bajó 3 puntos. ¿Me explico? Yo quiero salir de esos debates e ir a la parte de evidencia. La parte de evidencia, lo que podemos decir es, si uno tuviera que resumir qué deja este ciclo en base a lo que muestra PISA en el informe, es que Uruguay mejora en ciencia frente al 2012, pero no frente a los ciclos anteriores, mejora en lectura frente al año anterior y al año foco, y no hay mejoras en matemáticas.